le he puesto a esta enseñanza la ley suprema de Dios. Esto que vamos a aprender en esta mañana es muy importante, importantísimo, porque vamos a aprender a quién tenemos que obedecer. Ya con el rey Darío de Media, que pertenecía a uno de los dos grupos que habían invadido Babilonia y la habían conquistado, que eran los medos y los persas. Darío era de los medos. Y dice el versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta. Es decir, que estaba arriba de los gobernadores, porque para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernantes. Daniel era superior a estos gobernantes y presidentes. Vean ustedes la magnitud de lo que estamos viendo, hasta donde Dios lo había levantado. No solamente era superior a los gobernadores, sino superior a los presidentes, a los que estaban arriba de los gobernadores y que tenían que darles cuenta los gobernadores a los presidentes. Es decir, que Daniel tenía una capacidad maravillosa e imprescindible. Porque en Daniel, había más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Es decir, estaba la posibilidad de ponerlo al nivel prácticamente de este rey que se llamaba Darío. Muy bien, tomen sus lugares, denme toda su atención, apaguen sus celulares, no salgan si no es necesario, porque vamos a aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. En este capítulo vamos a encontrar, después de haber sido conquistada Babilonia por los medos persas, el rey Darío convoca a todos los oficiales y gobernantes del imperio para comenzar a deslindar responsabilidades. O sea que los puestos de responsabilidad y de gobierno a las siguientes personas que fueran inteligentes, que fueran capaces, porque para que alguien pudiera llegar a estas posiciones o para que alguien pudiera tener esta autoridad, tenían que ser sumamente inteligentes y muy intelectuales para poder tener esta capacidad de gobernar. Y sobre todo con conocimientos místicos. Vean ustedes esto que es muy importante para poder ir agarrando, como luego se dice, el hilo de lo que vamos a tratar de comprender en esta mañana. Porque todos estos imperios, a través de cada uno de ellos, vemos que prevaleció el ocultismo y la brujería. Y había muchas personas, o pudiéramos decir que había muchos individuos en aquellos imperios que tenían poderes satánicos. Y todos estos reyes siempre tenían a su alrededor astrólogos, brujos, hechiceros, magos, que los aconsejaban cuando tenían sueños, cuando tenían visiones, etcétera, y etcétera, y etcétera. Siempre tenían este grupo allí entre ellos, como lo tienen también en este tiempo, aunque no lo crean, la mayoría de los gobernantes.
Pero en medio, de todo esto, había un judío llamado Daniel, que este joven, desde que llegó al imperio babilónico, de acuerdo a la Biblia, encontramos una propuesta, una determinación que él había propuesto desde el principio en su corazón, de no participar de la adoración de los ídolos, ni de la comida que estaba siendo sacrificada a los ídolos de aquel entonces. Cuando la Biblia dice que propuso Daniel en su corazón no contaminarse, está hablando de caminar más allá, más arriba de lo que comprendemos, de lo que entendemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta es una decisión muy personal de aquellos que quieren ir más allá de lo que comprenden y entienden de la Biblia, de la palabra de Dios. Es como lo dijo Cristo, es como la milla extra si queremos crecer y madurar en el Espíritu y en el conocimiento de la palabra de Dios. Él decidió completamente mantenerse separado de toda esta contaminación que lo rodeaba. Y esa es precisamente una acción que Dios premia. Es una acción que Dios toma muy en cuenta en cada uno de aquellos que se atreven a lo que mencionaba anteriormente, ir más allá, a lo mejor de los límites de lo que conocemos y entendemos. Yo creo que el cristiano que ama a Dios, que ama a Jesucristo, es muy posible que tenga esta tendencia a cuidarse aún de las cosas más simples del diario vivir. Eso es determinar, no contaminarse, determinar de cuidar lo que ve, determinar por dónde camina, determinar en las decisiones que va a tomar y tener cuidado y paciencia para poder tomar cada una de estas decisiones. Daniel, siendo muy joven, con características, notamos desde el principio características sobrenaturales, para que a través de esta sabiduría y de estas características sobrenaturales, Daniel pudiera opacar la inteligencia y la sabiduría y la capacidad en la que pudiéramos decir Nabucodonosor lo puso cuando lo puso al frente de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos que existían en su reino. Imagínense ustedes cuál es la lección que podemos aprender. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver cuando lo puso por príncipe y por sobre cada uno de estos? Imagínense las capacidades que tuvo que tener para poder desarrollarse en medio de este ambiente. Pero Dios había preparado que de esta forma y de esta manera opacaría completamente a este grupo que estaba ahí como consejero del rey para adivinarle los sueños, las visiones o alguna situación de amenaza que existiera en el reino. De esta forma, estos reyes o emperadores tuvieron a Daniel cerca de ellos, después de mirar las capacidades que tenía de opacar absolutamente con la sabiduría espiritual todo tipo de brujería, todo tipo de adivinación, todo tipo de hechicería. Qué forma tan inteligente de poder trabajar con Dios y ver de qué manera Dios es capaz de opacar todo aquello que quiere levantarse en contra de los hijos de Dios. Gracias, Dios. Bendito su nombre. Estos reyes de esta forma reconocieron que Daniel tenía un espíritu superior a todos los demás. Ahí es donde vamos a tratar de enfocarnos.
Pero quiero decirles que no fue algo que Dios le dio así nomás gratuitamente, o nomás porque Dios me cae bien Daniel y le voy a dar todo esto. No, Señor. ¿Dónde está el principio de esto? En la determinación que hizo Daniel. Esto les va a animar a cada uno de ustedes. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Sino que dice Daniel capítulo 1, versículo 17, que estos 4 muchachos, estos 4 jóvenes, que fueron Sadrach, Mesach, Abednego, o sea, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que Dios dio, dice aquí este versículo, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Esto es interesantísimo. La palabra sabiduría es la palabra shomak del hebreo. Y dice aquí que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos sueños. En los versículos 19 y 20 de este capítulo dice que el rey habló con ellos y no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así, versículo 19, estuvieron delante del rey en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó. Hallólos 10 veces mejores que quienes, que todos aquellos que supuestamente tenían poderes mágicos para adivinar el futuro, para adivinar el presente, para adivinar los sueños, para adivinar las visiones. Los opacaron completamente. ¿Por qué los opacaron? Porque la sabiduría de Dios, en el Hijo de Dios, es una sabiduría superior a la del mundo. Y yo creo que estas mismas características y capacidades de lo que se le llama en este mundo la psique o la mente y el potencial inexplorado que todos nosotros tenemos que comenzar a desarrollarlo en nuestras vidas para entender los misterios de Dios, para tener una mejor comprensión del tiempo que estamos viviendo. Y quiero decirle que todos nosotros tenemos esa misma capacidad, esa misma inteligencia y que podemos desarrollarla. Claro que sí, podemos desarrollar el conocimiento, la inteligencia espiritual, únicamente que necesitamos tomar la palabra de Dios. Esta palabra necesitamos tomarla, pero muy, muy en serio para que pueda ser posible en nuestras vidas. No tomarla a la ligera, sino entender que lo que aquí está escrito es exactamente lo que Cristo dijo, que la palabra que Él hablaba era espíritu y era vida. Eso significa que es una palabra superior a cualquier palabra que pueda levantarse en contra del conocimiento y la ciencia de Dios. Él dijo, yo honro a los que me honran, dice el Señor. O sea, si tú honras a Dios, Él te honra con su sabiduría, Él te honra con su inteligencia, con su capacidad, porque la honra de Dios es una honra que te lleva a los niveles espirituales más maravillosos que pudieras entender, que te sientes seguro, porque sabes perfectamente que si Cristo viniera hoy, de seguro voy a estar con Él por toda una eternidad, porque es el paso más importante que estamos nosotros esperando como hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que estar a la expectativa acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta sabiduría que Dios nos da para entender lo que nos espera solamente proviene de Dios. No es ninguna fantasía, es una bendita y gloriosa realidad que la iglesia de Jesucristo está esperando. Bendito su nombre en esta preciosa mañana. Vemos entonces que la honra de Dios
tiene que ver con bendecirte, con prosperarte. Por eso Josué escribió unas palabras que son muy importantes y que se las quiero recordar en esta mañana. Cuando dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Esto significa tener plena confianza y plena seguridad en Dios. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a ser tu Dios donde quiera que vayas, donde quiera que fueres, para que hagas, para que tú aprendas y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, y entonces voy a prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te va a salir mal. No, ¿verdad? Te va a salir bien. ¿Por qué todo va a salir bien? Porque Dios está conmigo. Todo te va a salir bien. Vas a prosperar tu camino. Todo absolutamente. ¿Tú crees que Dios no quiera bendecirte cuando estás tú atento, oyendo su palabra, memorizando la palabra, enriqueciéndote con el conocimiento de la palabra de Dios, enriqueciéndonos para poder manejar nuestra familia, enriqueciéndonos para caminar en buena conducta, enriqueciéndonos para obedecer la palabra de Dios? Yo creo que si estás en ese rumbo, la bendición de Dios está segura sobre tu vida. Por eso le dijo Samuel a Saúl que el prestar atención es mucho mejor que los sacrificios que pudiéramos hacer. El prestar atención es mejor que ninguna otra cosa, porque a través del conocimiento empiezas tú cada día a crecer en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la palabra de Dios, y comienza tu vida espiritual a crecer abundantemente y te lleva a capacidades mayores que las que tiene el hombre común, que no ha creído en Jesucristo. La única forma de guardar la palabra de Dios en nuestro espíritu es meditándola, porque la palabra es espíritu y es vida. Y al memorizarla, al guardarla, entra e impregna nuestra mente, impregna nuestro corazón y comienza a quitarnos todos los virus que tenemos, porque somos como una computadora llena de virus, llena de programas dañinos que se metieron allí con nuestros amigos, con la cultura en la que nos desarrollamos, en las diversiones del mundo donde nosotros estábamos, en la religión. Imagínense ustedes cuántos virus hay en nuestra mente y que es entonces necesaria una desprogramación. Y eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros comenzamos a atesorarla, a memorizarla. Y al memorizar, tu mente comienza inmediatamente a expandirse. Escúchame bien, que si lo haces te vas a dar cuenta y entonces comienzas a comprender, comienzas a entender los secretos profundos de la Biblia, de la palabra de Dios. Comienza Dios a revelarte cosas que antes no entendías. Comienzas a comprender cuál es realmente la voluntad de Dios para tu vida. No estás todavía en que no distingues entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando el hombre no distingue lo que es bueno y lo que es malo, eso significa que no ha aprendido a caminar con Dios.
Daniel y sus amigos estaban completamente convencidos que lo que la palabra de Dios contiene, que lo que habían aprendido de Dios era precisamente lo único que los iba a mantener arriba, absolutamente arriba de todos los virus y contaminaciones que el mundo tiene para nosotros. Esto es muy importante. Tenemos que estar arriba de la contaminación, arriba de los virus. Ellos estaban, como dice la Biblia, 10 veces más arriba. Estaban en el 7º, en el 10º piso. Mientras que todos los virus, mientras que todo lo que sucedía estaba en el primer piso, en el primer plano. Imagínense ustedes a los niveles a los que Dios quiere llevarnos. Para entender cosas secretas y profundas de la palabra de Dios, necesitamos esa desprogramación de nuestra mente. Porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobrepasan totalmente los límites de los parámetros de la psicología, de la psiquiatría y de todas las ideologías del mundo. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque antes de que Él muriera, antes de que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario, estaba pensando en los demás. Estaba pensando en nosotros. Gracias, Dios. Y esta ideología, desde el punto de vista humano, es antinatural humanamente. Hablando naturalmente, humanamente, y hasta el último segundo de su vida, manifestó salud mental impresionante. No le afectaron las traiciones, no le afectaron las maldiciones, no afectaron su mente la persecución, no afectó su mente las amenazas de muerte. No hubo absolutamente nada que pudiera desequilibrar su mentalidad y su capacidad, que es precisamente al nivel máximo al que puede llegar un cristiano. Esto naturalmente es algo que tendremos que meditarlo muy detenidamente y analizar si realmente están esas capacidades en nuestras vidas. Analizarlo detenidamente, mantener este equilibrio es importante, porque las emociones y los sentimientos nos pueden traicionar. Y eso es precisamente el nivel de crecimiento al que Dios nos quiere llevar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice la Biblia, siguiendo su ejemplo. Siguiendo el ejemplo de los jóvenes que estaban cautivos en Babilonia. Siguiendo el ejemplo de Job. Siguiendo el ejemplo de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, pero sobre todo siguiendo las pisadas del Maestro. Es la única forma en que vamos a poder nosotros a llegar a tener este nivel de comprensión y de capacidad para que no exista absolutamente nada que afecte nuestro estado mental. Nada, ni persecución, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada. Nada, absolutamente nada puede afectarnos, porque estamos en una capacidad y en un nivel superior al que el mundo vive.
Daniel es otro ejemplo en la Biblia y vemos que Dios lo premia con el intelecto, con la inteligencia y con la capacidad superiores a todos los demás. Pero esta capacidad solo Dios la puede dar cuando nosotros aprendemos a confiar y a tener fe en Él. Y no solamente tendremos que aprender a confiar, a tener fe en Dios, simplemente, sino que lo hace en medio de una sociedad antibíblica. Pues esto es interesante. En medio de una sociedad, se me fue la palabra, llena de supersticiones. En medio de una sociedad que está buscando la forma de perseguir la verdad de la palabra de Dios. En medio de una sociedad que va en contra de los mandamientos de Dios. Es ahí donde Dios quiere darnos esta capacidad. Y Él nos la quiere dar en la etapa, en el tiempo y en el momento en que estamos viviendo. Eso significa confiar y tener fe en Dios. Porque estamos viviendo en un mundo donde se está tratando de mezclar la religión con el ocultismo, la idolatría y el paganismo lo quieren acoplar al sistema de vida de la Biblia, cuando es algo totalmente contraproducente. Notamos entonces, pues, que Daniel, en el versículo donde estamos, versículo 2, capítulo 6, era uno de los 3 presidentes de los cuales Daniel estaba sobre los gobernadores, y la función de estos gobernadores eran responsables de impedir cualquier pérdida como resultado de revueltas militares o de evasión de impuestos o de fraude. Y eran como un escudo para el rey en aquel tiempo, porque al acudir a ellos, pedir consejo a ellos, y si lo aconsejaban mal, era una sentencia de muerte. Como lo vimos en los capítulos 1 y capítulo 2. Y como vuelve a suceder precisamente aquí, en este capítulo 6 donde estamos. Cuando Daniel ya los había salvado de la muerte, cuando no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel los salvó interpretando el sueño al rey. Y Daniel subió a una posición donde reconocieron que él era superior y que tenía capacidades superiores a todos los sabios de Babilonia. Vamos a irnos con mucha calma y vamos a descubrir la importancia que tiene que después de haber sido salvados por Daniel, son una bola de traicioneros. Por eso se requiere, escúchenme ustedes, la superioridad o la suprema ley de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, aquí, en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Bendito su nombre. Praise the Lord. Vemos entonces en el versículo 3 que el rey estaba pensando poner a Daniel en un nivel más arriba de los presidentes y de los gobernadores, porque ¿en dónde estaba la abundancia de espíritu? En su vida. ¿Dónde es donde está la verdadera abundancia de Dios? En la vida del creyente.
Romanos 8:11, es por su Espíritu que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, escúchenme ustedes, anda perdido. Romanos 8:9, no es de Dios. Eso significa entonces que había una abundancia de espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque había abundancia de palabra de Dios en el corazón. Había abundancia del espíritu de la palabra en su mente, en su corazón, y por eso, a pesar de lo que sucediera, él estaba completamente seguro que nada, absolutamente nada, le iba a robar las capacidades intelectuales que Dios le había dado. Lo mismo que hizo Cristo cuando fue a morir a la cruz del Calvario. No sufrió absolutamente ninguna afectación mental en su mente y en su corazón. Aquí en este versículo 3 encontramos que Daniel tenía ya más de 80 años de edad y había ya disfrutado de las bendiciones de Dios durante toda su vida. Pero sin embargo encontramos que Daniel era el favorito del rey, que tenía experiencia, que tenía sabiduría, que tenía una comprensión única, con un historial de liderazgo, de buena reputación, de habilidad, de actitud, pero sobre todo revelación de Dios en su vida y en su corazón. Y vemos cómo Dios quiso colocarlo ahí en ese lugar de influencia para fomentar y colaborar en el regreso de los judíos a la tierra de Judá, ya que el regreso se permitió en el año primero del rey Ciro, y esto sucedió justo antes del incidente que lo llevó precisamente al foso de los leones. Vean ustedes cómo Dios de cada cosa, Él sabe cómo sacar la bendición, cómo sacar la victoria, pero sobre todo darnos el avance para poder seguir hacia adelante. Según el libro de Esdras capítulo 1, si ustedes leen detenidamente este capítulo de Esdras, vemos aquí que se regresaron todos los elementos básicos para el regreso. Es decir, se les dio todo lo básico para que regresaran a Judá nuevamente. Y vemos aquí tres cosas relevantes en el libro de Esdras. Léalo en su casa. O si me puede seguir detenidamente, nomás no se me detenga mucho, voy a hablar de las tres cosas más relevantes que habla el libro de Esdras capítulo 1. Número 1, el templo iba a ser reconstruido, y esto sería en gran parte con fondos del erario de Ciro. Vean ustedes lo que Dios hace. Número 2, todos los judíos que visitaran la tierra podían quedarse y contribuir a la causa con sus propios recursos. Número 3, los vasos de oro y plata que fueron robados del templo por Nabucodonosor también les fueron devueltos. Podemos notar aquí un gran favor de Dios para los judíos que puede explicarse con gran facilidad, simple y sencillamente, por la influencia que Daniel tenía en el reino de los medo-persas. Simplemente. No solamente pasó esto para inspirar a Ciro a que regresaran a Jerusalén, darles todo lo que se habían robado, sino para formarle los términos precisos del decreto que él quería. Por eso encontramos entonces aquí que antes de que sucediera
el incidente del foso de los leones, Dios ya estaba preparando el regreso a los judíos, a su tierra. Pero sin embargo, versículo 4, escuchen bien lo que sucede. Daniel 6:4. Aquí está precisamente lo que vamos en esta noche a desmenuzar para terminar con este mensaje. Entonces los presidentes, los gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del rey. Pero ¿qué dice la Biblia? Por más que le buscaban, vamos a ver qué hace, vamos a espiarlo al trabajo, a ver qué hace, vamos a ver cómo trata a su familia, a ver qué hace, vamos a ver, imagínense ustedes estar gente de fisgona detrás de ustedes, a ver cómo se porta. Y en cuanto lo encontremos, en cuanto cometa un error, nos las pagamos. Esa era la intención. Pero de acuerdo a la Biblia encontramos que por más que le buscaron, no encontraron ninguna ocasión, ninguna falta. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a Dios. En la casa, en la calle, en el trabajo, en el supermercado, donde quiera que andaba, era fiel a Dios. Y no había forma de ir a acusarlo con el rey, porque no era vicioso, no fue hallado ninguna falta en él. Y encontramos aquí algo interesante que dice Eclesiastés 4:4. Escuchen ustedes, dice que toda excelencia de obras mueve o despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Qué fea es la envidia, ¿verdad? Aleluya, aleluya, aleluya. La envidia despierta algo en contra del prójimo. Compras un auto nuevo y se mueren de envidia. Compras casa, ¿con qué la compraría? ¿No robaría o qué haría? Te promocionan el trabajo y les da envidia. Y vemos que en cualquier área de la vida, aún entre los hijos, como le sucedió a José, que dice la Biblia que Jacob amaba mucho a José, despertó la envidia de sus hermanos. Así es. Porque lo trataba diferente. Desarrollaron una envidia que la convirtió en un espíritu de homicidio en contra de su propio hermano. Intentaron matar a José, pero sin embargo vemos que Dios lo libró milagrosamente. Pero vemos entonces algo que tenemos que aprender. Tenemos que recordar siempre, mi amado hermano, siempre que alrededor de nosotros hay personas envidiosas. Vemos entonces aquí, pues, en el caso de Daniel, vemos que a pesar de que hace tanto tiempo de esto, que han pasado ya 2600 años, vemos que el corazón del hombre es todavía el mismo. Cuando no ha sido cambiado por Dios, cuando Dios no ha tratado con tu vida, cuando Dios no ha hecho ese cambio que es parte integral de lo que viene a ser el nuevo nacimiento. Si Dios no ha cambiado ese corazón, es muy probable que tengas todavía ese espíritu de envidia en contra de los demás. Por eso, cuando vieron que Daniel lo ponían en una posición privilegiada, inmediata, absolutamente e inmediatamente le tuvieron envidia. En vez de ir a preguntarle, ¿cómo le haces, Daniel? Praise God. Praise God. Para tener esas capacidades. Praise God. Pero sin embargo, esta conspiración estaba motivada por los celos, por la envidia, y vemos que esta misma intención, este mismo esfuerzo, esta misma similitud la encontramos también en el capítulo 3 contra los 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego.
¿Cómo es posible que se pueda despertar este espíritu de envidia contra aquellos que hacen cosas más grandes que nosotros? En el capítulo 3 encontramos este mismo complot en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. En Génesis 37 el mismo complot contra José, sus hermanos y José, aún entre la familia. Y lo fueron a espiar para ver en qué área podían encontrar la forma de acusarlo ante el rey, pero no encontraron nada. Porque Daniel era fiel a Dios. Porque Daniel tenía una conducta intachable. Gloria a su nombre. Porque Daniel era transparente. Porque amaba a Dios. No tenía una vida doble. No era de una forma en la casa y de otra forma en la vida pública. Daniel era el mismo dentro de su casa, fuera de su casa, donde quiera que andaba. Daniel era el mismo. Y esto tenemos que aprenderlo cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y la iglesia en este tiempo está siendo vigilada. Mucha atención a esto. Está siendo muy vigilada la iglesia en este tiempo. Está siendo tan vigilada que están dispuestos, escuchen ustedes, están dispuestos a hacer y cambiar las leyes que sean posibles para acusarlos. Lo peor que puede hacer el hombre es promover leyes que vayan en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Es lo peor que puede hacer el hombre. Pero las amenazas ya están latentes, las voces ya se están escuchando, los gritos en las calles ya se están oyendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Yo sé bien que vienen contra los hijos de Dios. No lo ignoramos, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a mantenernos firmes en lo que hemos creído? Es la pregunta del millón. ¿Qué tan dispuestos estamos a mantenernos en la verdad que tenemos y mantenernos firmes? Eso es lo que quisiera en esta noche o en esta preciosa mañana que pongamos en nuestra mente. Solamente pasando leyes en contra de la Biblia nos van a poder atacar, como lo hicieron con Daniel. Tuvieron antes que atacarlo que promover una ley para destruirlo. Tuvieron que hacer esto para poder lograrlo. Pero escuchen ustedes, la ley de la Biblia, la ley de la palabra de Dios, es una ley suprema que pertenece al Creador del universo, llamado nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 19, los apóstoles hicieron este cuestionamiento: ¿será justo delante de Dios que les obedezcamos a ellos antes que a la palabra de Dios, que al Dios supremo del universo, el que hizo los cielos y la tierra? ¿Será posible que sea más justo obedecer las tonterías que se están promoviendo o seguir creyendo a la palabra viva de Dios que permanece para siempre? Nosotros vamos a hacer de la verdad un estandarte que vamos a sostener. No importa qué tipo de leyes pasen en contra de la Biblia, nosotros sabemos en quién hemos creído. Bendito su nombre en esta mañana preciosa. No, Señor, no estamos dispuestos. Vamos a seguir levantando el estandarte de la verdad, aunque pase lo que pase. No sabemos, pero si estamos y somos amenazados de muerte, Dios nos va a proteger. Pónganse de pie y continuamos la próxima.